Es la prometida donde nació Jesús. Es de las naciones cumbre, bañadas por la lumbre que derramó su luz. Es la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en su seno sagrado vivió el Salvador, y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes ya destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían bien. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Amén. 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 Tomen asiento, mis hermanos. Voy a invitar a nuestro pastor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hermano, el domingo anterior estuvimos estudiando sobre el tema de haz obra de evangelista. Y hoy vamos a estudiar todos los versículos anteriores a ese. Así que, ¿y cómo llegamos a ese? De hacer obra de evangelista. Así que si pueden buscar ahí en su Biblia, segunda de Timoteo, el capítulo 4. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4. Y dice la palabra de Dios, versículo 1. Tengo mucho interés en que podamos aquí analizar algunas palabras y algunas frases que aparecen en estos primeros 5 versículos. Segunda de Timoteo 4, verso 1, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
Vamos a poner el título de nuestro mensaje, que es Confrontando la Oscuridad Espiritual. Porque eso es lo que nos va a enseñar estos pasajes, de cómo confrontar la oscuridad espiritual. Lo primero que vamos a reparar es la primera frase que Pablo dice en el versículo 1, te encarezco delante de Dios. Esa expresión que dice te encarezco, eso implica un ruego, una súplica, por lo que más quieras, en el nombre de Dios y en el nombre de Cristo, dice, que Él va a juzgar dice la palabra de Dios, a los vivos y a los muertos. Y cuando habla de ese juicio nombra dos cosas, nombra la palabra manifestación y en su reino. Los juicios que vendrán son muchos, pero aquí están enfocados en dos. Cuando habla que Él va a juzgar aquí a los vivos y a los muertos, en su manifestación es lo que comienza con el regreso de Cristo para buscar a su iglesia. La semana anterior estuvimos viendo un texto en Tito 2:13, donde habla de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Ahí aparece la palabra manifestación para referirse a la venida. Y aquí ese juicio que vendrá en la manifestación es lo que nosotros conocemos como el tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, del cual habla Romanos 14:10, segunda de Corintios 5:10, es el lugar donde vamos a pasar todos los cristianos, donde van a ser juzgadas nuestras obras. Si lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo sea bueno o sea malo. Y ese juicio del tribunal de Cristo, el bimá, como le decían los griegos, es un juicio sobre nuestra obra, sobre nuestro trabajo. Ahí no está en juego si entramos al cielo o no entramos, porque ya vamos a estar en el cielo cuando eso suceda. Pero también, como Pablo le escribió a los Corintios en la primera carta, capítulo 3, dice que todas las obras serán probadas por el fuego. Y recordarán ustedes que hablaba de que habían obras que eran de heno, madera y hojarasca, y habían otras obras que eran de plata, de oro y de piedras preciosas. De modo que el juicio que va a haber cuando sea la manifestación de Cristo es el juicio de las obras del cristiano, de lo que nosotros hayamos hecho por nuestro servicio a Dios. Y luego cuando habla de su reino, de ese otro juicio, ese comienza con el juicio de las naciones. En el libro de Apocalipsis, cuando habla en el capítulo 19 que el Señor vendrá en Armagedón con vara de hierro, dice, para juzgar a las naciones. Así que estas dos palabras abarcan otro juicio, pero principalmente estos dos. Y entonces podemos mencionar el juicio del trono blanco de Apocalipsis capítulo 20, cuando los libros sean abiertos y todos los que van a escuchar allí el porqué de sus actividades pecaminosas hacen que terminen sus vidas en el lago que arde con fuego y azufre. Eso es Apocalipsis 20, del 11 al 15. Así que estoy explicando lo que abarca estas dos palabras, el juicio de la manifestación y el juicio del reino. Así que en el medio de esos dos juicios hay otros juicios más allí. Pero en síntesis es eso. Y Pablo le está recordando a Timoteo que esto va a suceder, esta clase de juicio va a venir, ¿no? Entonces, como esto va a suceder, nosotros tenemos que ser fieles en nuestro trabajo. Hay juicios de Dios que se avecinan sobre las obras del cristiano y hay juicios de Dios que se avecinan sobre la vida de los incrédulos. Y como eso va a suceder, eso es un hecho que no va a cambiar, va a suceder. Pablo le está diciendo, yo te pido, Timoteo, que seamos fieles en todo, en lo que Dios nos encomendó. Por eso yo te encarezco, le dice. Y ahora a continuación le voy a decir 5 cositas, 5 cosas que yo quiero que pensemos. Lo primero que Pablo le dice en el verso 2, lo que le encarece, lo que le pide por Dios, por Cristo, por favor, no te descuides de esto, no postergues, porque esto es urgente. Le dice que prediques la palabra. Ese es el primer pedido. El predicar la palabra tiene un sentido de urgencia. No se puede postergar, hay que predicar.
Y nosotros estamos haciendo énfasis en los últimos mensajes aquí sobre este tema, porque yo quiero, hermanos, que juntos podamos estar despiertos en este compromiso de predicar la palabra. Es importante que la Iglesia Bautista Maranata asuma la responsabilidad de predicar la palabra. Predica la palabra, aprovecha la oportunidad de predicar. Porque muchas veces nos hemos olvidado de predicar y nos hemos mal acostumbrado al silencio. No hablamos. Tenemos un amigo, las hermanas, una amiga, se encuentran un familiar y hablan de la ropa, de los niños, del colegio, de la comida, de los quehaceres de la casa, etc. Pero no hablan de Cristo. Entonces Pablo dice, tenemos que poner eso en primer lugar, el predicar la palabra, sentirlo como una obligación, sentirlo como una carga. Hace ya muchos años, una hermana había sido tesorera mucho tiempo en una iglesia y después de muchos años en la fe vino con nosotros y se congregó muchos años, como 10, 12 años con nosotros. Y un día teniendo una conversación así, yo le estaba hablando del ganar almas y todo eso, y ella me dice, yo nunca supe que los hermanos tenían que ganar almas, yo pensé que eran los pastores y los misioneros los que tenían que ganar almas, ¿no? Y entonces eso a mí me abrió los ojos, porque puede haber mucha gente que piensa eso, pero la carga de ganar alma y la responsabilidad es de toda persona que fue salva, todo hombre o mujer que ha conocido a Jesucristo como Salvador. Ese es el que tiene la responsabilidad de comunicar el mensaje del Evangelio. Ese privilegio no está limitado a unos pocos, esa es una oportunidad para todos, hablar de Cristo. Pues podamos hablar, y Pablo le dice eso a Timoteo. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a predicar la palabra? No necesitamos de un púlpito moderno como este aquí. No necesitamos de un edificio para predicar la palabra. Lo único que necesitamos es encontrarnos con un alma necesitada y hablarle de Cristo. Amén. De eso Pablo le está queriendo hablar a Timoteo. Le dice, predica la palabra, porque este es el honor más alto que tenemos los hijos de Dios, hablar de la palabra de Dios con otros. Este es un privilegio enorme que nosotros tenemos, y lo que el mundo tiene, la mayor necesidad es de escuchar la palabra. Entonces Pablo les dice a Timoteo y a nosotros, predica la palabra. La semana pasada, cuando hablé de eso de hacer obra de evangelista, lo digo aquí también en este mensaje. Esto tiene mucho que ver con nuestra vida, tiene una conexión directa estas palabras con nosotros. Porque nosotros también somos llamados a predicar la palabra. El mensaje que nos fue confiado, el mensaje del Evangelio, es el que necesitamos nosotros hablar. Ese mensaje, hermano, no puede ser alterado. Ustedes ya han oído tantas veces y visto por ahí de gente que habla del Evangelio, de la prosperidad, del Evangelio, de la sanidad, del Evangelio, de este, de lo otro. Y Pablo le escribió a los Gálatas en el capítulo 1, no es que haya otro Evangelio, pero hay algunos, dice, que lo han contaminado. Hay algunos que están dando otro evangelio, pero el verdadero evangelio, ya lo sabemos, es para hablar acerca de Cristo muerto, sepultado y resucitado. Y ese es el mensaje, no hay otro evangelio, y es ese lo que nosotros necesitamos predicar. Entonces, hermano, un día usamos, y la semana pasada usé también la palabra heraldo, ¿se acuerdan? Cuando Pablo dijo, no sea cosa que habiendo sido heraldo para otro, yo venga a ser eliminado. Y eso es lo que necesitamos ser nosotros, heraldo. Heraldo era el comunicador del rey, era el mensajero del rey. Yo les contaba que en la historia, en mucho tiempo, se acostumbraba una persona a usar un tambor grande y golpeaban ese tambor y la gente se reunía y el heraldo les leía las noticias del rey, las decisiones del rey. Y eso es lo que somos nosotros, somos los heraldos de Cristo, los mensajeros de Cristo, y tenemos que decirle a este mundo cuál es el plan de Dios para este mundo, y hacer énfasis, foco en el plan de redención, en el plan de salvación, el que el propósito de Dios es salvar a los pecadores por medio de Jesucristo. Ese es el trabajo del heraldo. Esa es la razón por que una iglesia existe, para predicar ese mensaje del Evangelio.
Ese mensaje no puede ser tergiversado, ese mensaje no puede ser alterado, ese mensaje no puede ser contaminado. Ese mensaje, hermano, hay que predicarlo, no puede ser falsificado, hay que predicar el verdadero evangelio. La salvación eterna en el hombre en Cristo. Y eso me hace recordar ese texto de Hechos 4:12, cuando Pablo está hablando acerca de Jesús y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es el mensaje que hay que dar. Amén. En ningún otro hay salvación, solamente en Cristo, solamente en Él está la salvación. Eso se trata, hermano, cuando Pablo le dice a Timoteo y a nosotros, predica la palabra, porque vienen días de oscuridad espiritual. Y esa oscuridad espiritual abarca todo, abarca al mundo incrédulo y abarca también a la familia de Dios. Porque la familia de Dios está como en tinieblas, como en oscuridad, y necesitan de la luz de la palabra para honrar a su Salvador. Predica la palabra. Miren la segunda cosa que dice acá. Dice él aquí, predica la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Quiero que ponga la atención a esa palabra instes. Dice, quiero que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esa palabra inste podría traducirse a nuestro idioma como algo que está a punto. Ahí está la señora cocinando el arroz, este está a punto. Está con los fideos, levanta uno, este está a punto. ¿Qué quiere decir? Que está listo para ser usado, está listo para comer, está listo para tomar provecho de eso. Lo mismo quiere decir aquí, instar, quiere decir que la palabra siempre esté preparada para dar. Y dice, él dice, a tiempo o fuera de tiempo, te parezca oportuno o no, predica la palabra. Es decir, si corresponde en un velorio, ahí predicaremos, en un entierro predicaremos, en un bautismo, en un casamiento, en un cumpleaños, a tiempo, fuera de tiempo. A la salida del colegio, cuando se espera a los niños, a los padres, a las madres, predica a tiempo, fuera de tiempo. Todo momento es oportuno. La palabra instar también significa no solo que está a punto, sino algo que está a nuestra mano. Algo que está a nuestra mano, que ya está listo para ser usado. Lo tenemos en la mano, tenemos que estar preparados. No es que tengo que estar pensando, ¿debo predicar? ¿No debo predicar? ¿Puedo o no puedo? Estate listo, estate preparado. Aprovecha el momento, las oportunidades que se presentan delante de nosotros, siempre preparados para hacer luz en medio de las tinieblas. Y tenemos que confrontar con la oscuridad de las tinieblas espirituales en la sociedad, en la familia, en la iglesia. Hay oscuridad por todos lados. Se hace falta que los cristianos empiecen a proveer de luz a través de la predicación de la palabra, de instar a tiempo y fuera de tiempo. Y ahora 3 palabras va a usar él aquí. Las 3 palabras que siguen. Todo esto él le dijo, yo te encarezco en el nombre de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Lo primero que te pido es que prediques la palabra. Lo segundo, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Yo le dije que eran 5 cositas que Pablo había pedido. Mire lo que es aquí la tercera. Está aquí en 3 palabras resumido, a tiempo y fuera de tiempo, y le dice redarguye. Esa palabra redarguye, redarguir, quiere decir a la hora de predicar, pon argumentos a favor de Cristo, pon argumentos a favor de la obra de Cristo. Porque usted va a encontrar, por ejemplo, personas que dicen, sí, yo tengo fe en Cristo, pero si yo no hago buenas obras no voy a ser salvo. Entonces usted tiene que saber poner argumentos a favor de la obra de Cristo. Cuando él dijo, hay consumado esto, que ya estaba todo listo, la obra fue perfecta, fue terminada, no hay que agregar más nada a eso. No hace falta más nada para alcanzar salvación, solamente la obra de Cristo. Y hay que saber explicar el poder de la sangre preciosa, y hay que poder explicar el propósito de la resurrección, y hay que saber explicar el programa de Dios, que el Cristo resucitado vendrá a buscar a la iglesia que compró con su sangre. La palabra redarguir significa saber poner argumentos a favor. La gente, hermano, quiere saber muchas veces cosas de la salvación,
La gente quiere saber, a veces dice, pero ¿cuántas iglesias hay? ¿Cuántas religiones hay? Nosotros vemos una sola en la Biblia, es la iglesia de Cristo, la iglesia que Él compró con su sangre. La iglesia de Cristo es una sola, hay que saber poner argumentos a favor. Dice, redarguye. Esa palabra redarguye quiere decir también presenta pruebas, presenta evidencia. Por eso cuando uno habla de la Biblia, uno tiene que conocer la Biblia, hermano. Tenemos que estudiarla, tenemos la palabra que me gusta, que usa la Escritura, la palabra escudriñar. Escudriñar habla de una investigación profunda, de poner la lupa, de ver con letras grandes la verdad de Dios y agarrar esa verdad y usar esa verdad, ponerla como argumento a favor de Dios y a favor de las almas, hacer eso. El saber la verdad, una verdad que no está infectada, no está contaminada, es la verdad que produce salud. En la antigüedad, hermano, incluso en algunos de los himnos aparece la palabra salud y es la misma palabra que salvación. Aún en la Biblia se usa la palabra salud refiriéndose a salvación. Y esa palabra sana, esa palabra que no está contaminada, como Pedro decía, la leche espiritual no adulterada, esa es la que produce salud, esa es la que produce salvación. Pablo dice, tiene que redarguir, tiene que poner argumentos a favor. Esa palabra redarguir también significa convencer, refutar, porque hay gente que a veces dice la Biblia, dice o dijo Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Yo en 41 años jamás encontré esa frase en la Biblia. Dice otra, dice, el que madruga Dios lo ayuda. Yo en 41 años nunca leí esa frase, no la encontré. Entonces usted tiene que saber refutar, no, eso no es de Dios, eso puede ser un dicho popular, pero eso no es de Dios. Yo le voy a decir lo que Dios dice y enseñar, saber refutar, saber convencer a la gente, no con palabras bonitas, sino con argumentos bíblicos, que la gente sepa quién es Dios verdaderamente. Y esto Pablo le estaba encargando a Timoteo. Porque este mensaje que Pablo le da a Timoteo tenía dos direcciones. Es para el mundo que está en la oscuridad, pero también la iglesia está en la oscuridad. Porque la luz del Evangelio está faltando en las iglesias. No hay gente que sea una antorcha como Juan el Bautista. Y cuando se usa esta palabra redarguir es porque hay que predicar esta palabra, porque hay un mundo rebelde, hay un mundo que decidió darle la espalda a Dios, y lo único que puede hacer que esa gente regrese hacia Dios, vuelva para caminar con Dios, es si hay una palabra clara y si hay una palabra poderosa. Entonces Pablo le dice, predica esta palabra, cuando uses esa palabra, redarguye, y esa palabra tiene que servir para los creyentes que están fracasando en su vida cristiana. Hay tanta gente fracasando en la vida cristiana. Hay tanta gente que ha perdido el rumbo, que no encuentra el rumbo para seguir al Señor, para servir al Señor. Hay tanta gente que está tan, a veces como hemos hablado, como congelado. El otro día usamos la palabra hipotermia, en un estado de congelamiento total. Y necesitamos de la predicación, esta palabra, redarguir, poner argumento para corregir a aquellos hermanos que están fracasando en su vida cristiana, que no están alcanzando las metas de Dios, que no están participando del programa de Dios. Y bueno, y usted fíjese aquí en nuestra iglesia, y el virus lo salva a unos cuantos como argumento, pero delante de Dios no es suficiente. No voy a la iglesia por el virus, no me congrego por el virus. Y nosotros, está bien, hermanito, está bien, pero Dios dice, ese argumento no me convence. Hay muchos que están fracasando en su vida cristiana, y el que predica tiene que redarguir, tiene que corregir, tiene que confrontar, tiene que convencer, tiene que refutar, porque nosotros, hermanos, tenemos esas raíces, esas semillas de ser rebeldes y desobedientes a Dios. ¿Cómo nos cuesta obedecer a Dios? Y nos ponemos rebeldes y hasta se vuelve eso una costumbre. Y hay gente que es rebelde casi toda su vida espiritual. Y entonces necesitamos una predicación de esa palabra que me convenza, que me confronte, que me saque de la oscuridad. Una predicación verdadera. Pero miren que esto no es tan fácil. Ya vamos a llegar a ese punto en 2 o 3 minutos más. Antes quiero pasar por las otras 2 palabras. Después que le dice redarguye, ahora le dice reprende.
Esa palabra reprender se traduce como saber, hermanos, enfrentar lo que es falso. Y cuando hay algo que está mal hecho en la iglesia o hay algo que no está de acuerdo a la verdad, a veces el pastor, el predicador dice, deje, ya van a cambiar. O deje, ya van a aprender. ¿No? Y esa no es la forma de Dios. La forma de Dios dice, cuando veas el error instalado, cuando veas que alguien está haciendo mal, cuando veas que alguien está actuando mal, reprende. Es decir, tienes que saber enfrentar lo que es ser falso. Esta palabra reprender se traduce de varias formas. Hay una palabra que no usamos mucho nosotros aquí, pero es la palabra regaño o regañar. Dice, ese me regañó. A veces usamos la palabra por esta zona, aquí de Uruguay, Argentina, la palabra reto, me retó. Quiere decir, en algunos piensan de ese reto como que me trató mal, me trató fuerte. Y es esa la palabra, repréndelo, tiene que ser un reto. Y a veces la palabra esta que estamos usando, reprender, tiene que ver con censura. La palabra censura es algo que está prohibido. Viene el padre y dice, en la casa a las 8 de la noche se apaga la tele. Viene la madre y dice, aquí a la hora de la comida nadie usa el celular. Es una censura, ya está, aquí, hasta aquí llegó. Y entonces esta palabra reprender es censurar. Hermano, esto que hacemos en la iglesia no está bien porque no es bíblico. Esto que estamos haciendo en la iglesia no está bien porque no honra a Dios. Corta, censura. Lo que no está bien hay que censurar. Esa es la palabra reprender. La palabra regañar. La palabra regañar. Y a veces también se traduce como la palabra acusación. Alguien que le acusa, que le está reprendiendo, eso no está bien, eso no es correcto. Ahora, esto que Pablo le pidió a Timoteo y a nosotros, esto no se ve en las iglesias. Por eso las iglesias están como están. Porque no hay quien predique la palabra, no hay quien inste a tiempo y fuera de tiempo, no hay quien redarguya, no hay quien reprenda. Y la tercera palabra que aparece ahí, póngale atención, es la palabra exhortar. Dice Pablo, el que predica a tiempo, fuera de tiempo, el que redarguye, el que reprende, tiene que también exhortar. Y esa palabra exhortar tiene las dos direcciones. Hay que exhortar a los pecadores que vengan a Cristo y crean en Él como Salvador. Eso hay que exhortar a los pecadores. Y hay que exhortarlo a los creyentes, a que tienen que seguir adelante en la vida cristiana. Si tropezaron, si cayeron, no se quede ahí tirado. Entonces la palabra exhortar toma otro sentido, que alguien tiene que levantar al hermano caído y vamos juntos al frente en la batalla. Amén. La palabra exhortar. Pero al incrédulo hay que exhortarlo, que venga la fe, que venga Cristo para ser salvo. Y el cristiano tiene que dejar ya tanta pereza y tiene que ir adelante, porque hay mucho para hacer para Dios. Mucho hay para hacer para Dios. Así que ahora estamos metiéndonos en esta clase de consejos que Pablo le estaba dando a su discípulo Timoteo. Y ahora mire cómo todo esto es un eslabón, nada está separado. Dice, te encarezco, te pido por favor, lo que te voy a decir, en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, predica la palabra, instes, a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Y ahora uno dice, ¿y todo esto por qué? Me dijo 5 cosas, ¿para qué? ¿Para qué Pablo le dijo 5 cosas a Timoteo y a nosotros? Por lo que viene, hermanos, que es lo que tiene que ver con nuestro tema de hoy. Miren lo que le dice en el versículo 3. Todo eso hay que hacerlo, hermanos, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. Vendrá tiempo. Es el mensaje que yo quería hablar con ustedes hoy. Tiempos de oscuridad espiritual. Y hay que confrontar esa oscuridad espiritual. Hay que confrontar esas tinieblas que azotan a la iglesia y que quieren meterse en la iglesia para llenarla de oscuridad. Dice Pablo, hay que predicar la palabra, hay que instar a tiempo, fuera de tiempo, hay que redarguir, hay que reprender, hay que exhortar, porque vendrá. Hay que hacer eso para estar preparados cuando vengan los días de oscuridad. Y cuando miramos en el mundo, son esos días que vivimos, el gran aumento de la maldad. Y cuando miramos en la iglesia, son los días y las obras de apostasía, de desviación de la verdad. Entonces, hermanos, dice Pablo, vendrá ese tiempo, vendrán días oscuros, vendrán días de tinieblas espirituales, y hay que prepararse. ¿Por qué?
¿Cómo sabremos que esa apostasía está instalada en la iglesia? Todo él se lo da aquí en detalles, hermano. Y es fácil para Timoteo y es fácil para nosotros saber cuándo hay apostasía, cuándo hay aromas de apostasía en una congregación. Es decir, cuando hay aromas de gente que quiere desviarse de la sana doctrina, de dejar el camino de Dios. Mire cuál es la señal que le da. Dice que vendrá gente que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. Dice la palabra, hermano, primero dice, no sufrirá la sana doctrina. Es decir, que la gente mostrará un disgusto, un desprecio por la sana doctrina. Mire, hermano, si en la plaza de nuestro barrio, cerquita de nuestra casa, ofrecieran panchos gratis, helados gratis, hamburguesas gratis, ahí vamos, ¿no? Vamos a buscar eso. Nos gusta, pero la palabra de Dios es gratis y la gente no viene. Eso Pablo le está diciendo. Dice, no sufrirán, tendrán un desprecio por la palabra. No le importa que estén predicando aquí, no le importa que se predique la Biblia en otra congregación allá. La gente mostrará un desprecio, la gente no va a asistir. La gente dice, yo no quiero nada de eso de sana doctrina, yo no quiero eso de sendas antiguas. Y está hablando de adentro de la iglesia, que se le dará la espalda a la palabra de Dios. Y en muchos lados se le da la espalda. Y nosotros a veces caminamos por la cornisa también. Tenemos gente que uno dice, y me parece que le da la espalda a la palabra de Dios. No está haciendo esfuerzo suficiente para escuchar, para alimentarse de la palabra de Dios. No está haciendo esfuerzo suficiente para involucrarse en la obra de Dios, en el programa de Dios. Y se predica la palabra, y se predica la palabra y no produce efecto. Dice la Biblia, tenga cuidado porque no sufrirá la sana doctrina. Es decir, que ese mensaje no le afectará. Porque lo que a ellos les gusta es otra cosa, no la sana doctrina. Por eso dice ahí, dice, y no tolerarán. Vendrán esos días, dice, que la gente, dice, no sufrirán. Quiere decir, no van a tolerar. Dice, ya escuché la prédica la semana pasada, no voy a ir de nuevo. El mensaje del domingo, un ejemplo, dice, predicó contra el pecado, predicó contra los vicios, predicó contra el mundo, predicó contra la moda y yo estuve esquivando toda la predicación, no voy a ir este domingo a esquivar de nuevo, no toleran, no quieren tolerar. Y entonces, como no toleran, ¿qué es lo que quieren? Entonces Pablo le dice, mire lo que quiere la gente. Le dice Pablo, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice, y esa gente, esos maestros van a aparecer cuando ven que la gente tiene comezón de oír. Y esa palabra o esa expresión, comezón de oír, quiere decir tener un deseo constante por cosas nuevas. Ellos quieren predicadores que les cuenten cosas nuevas toda la semana. La última grito de revelación que tuvieron el mes pasado, eso ya es viejo. El mes pasado fueron 10 al infierno y volvieron. Hace 15 días fueron, otro grupo fue al cielo y volvió, y el otro así escucha, y el otro se encontró con el extraterrestre, no sé, con un plato volador, recibió un mensaje de un ángel, tuvo una visión, y hay que contar, dice Pablo, la gente quiere eso, cosas nuevas, porque quieren estar entretenidos, quieren estar emocionados, quieren venir al culto diciendo, wow, ¿cuál será la revelación del predicador? Nos llevará hoy al cielo, al infierno, nos contará visiones, nos contará revelaciones, qué cosas tendrá. Ustedes cuando escuchan, no son bautistas los que predican eso, pero dice, Dios me dio un mensaje para este pueblo. Y vendrán días de gloria, y vendrán días de y la gente, ¡wow! Y el hombre agarra y le dice, agarre esa promesa, agárrela. Dice, dígale al de al lado que esté despierto y que la agarre. Y tanto la gente, ¡wow! ¡Qué tremendo! Y la gente sale agitada del culto. ¿Cómo nos hizo saltar, nos hizo pasar? Porque dicen ahí, denle cantos de júbilo, gritos de júbilo, y así, y salen agotados como si estuvieran 8 horas trabajando en la fábrica.
Y ellos vuelven y dicen, ¿mañana qué nos contará? ¿Y mañana cuál será la nueva revelación? Dice Pablo, vendrán esos días de oscuridad espiritual, donde la gente tendrá comezón de oír. Lo que le contó el domingo pasado, ya, eso está viejo, van a venir a buscar algo nuevo, algo lleno de fantasía, algo que los ilusione, algo que los emocione. Pablo dice, eso va a venir, dice, la gente tendrá comezón de oír y ese será el festín de los falsos maestros. Dice, los falsos maestros, conforme a sus concupiscencias, sus deseos exagerados. Por eso esos falsos maestros, usted ve que tienen aviones privados y que tienen autos de alta gama y grandes palacios y todo, porque claro, se aprovecharon de toda esa gente que tiene comezón de oír. ¿Quién ganó en todo eso? El diablo. El diablo sacó toda la ganancia, porque los que los emocionaron, ese ánimo se evaporó enseguida. El falso maestro agarró plata y todo eso va a quedar aquí. Cuando Cristo lo llame no se va a llevar nada de lo material. Y todo ese fraude, esa estafa espiritual que ha hecho, el único que ganó fue el diablo. ¿Qué hacen estos maestros? Saben halagar, saben hablar de cosas dulces al oído a la gente. Y entonces viene un predicador, un bautista fundamental de sendas antiguas, y le dice, porque la palabra de Dios dice Dios, ya es la hora que escapen de esta perversa generación. Dice, oh no, ese me cayó pesado, pero es lo que la Biblia dice. Arrepentidos y vengan y confiesen sus pecados. No, otra vez eso, ya no, me voy con el de la onda positiva. Y ahí es donde el diablo trabaja y se hace su picnic con las almas. Y entonces empezamos a entender por qué Pablo empezó diciendo a Timoteo, te encarezco delante de Dios. Lo que te voy a decir es importante, predica la palabra, tienes que redarguir, tienes que corregir, tienes que exhortar, porque vendrán esos días, vendrán días de oscuridad espiritual. Hay que confrontar esos días, hay que estar bien parado frente a eso que va a venir. Porque esa oscuridad viene por la iglesia y se lleva todo y va por nuestra familia y arrasa todo y los pone en el mundo y en el pecado y esas familias se vuelven sucursales del infierno, nadie puede vivir ahí. ¿No? Y todo empieza con esto. Y ahí, hermanos, nosotros llegamos a lo que les prediqué los otros días. Dice Pablo, pero tú sé sobrio. Yo les expliqué, esa palabra sobrio quiere decir que cuando veas todo ese aluvión, cuando veas toda esa tormenta que viene de falsas doctrinas, tú mantente firme en la verdad. No te dejes mover por esas modas. No dejes sacudir tu alma por esas nuevas ideas, por esas cosas fantasiosas, porque esos maestros fueron hábiles y hicieron que la gente ya no le dé su oído para escuchar la palabra de Dios, que se vuelvan a la fábula donde los animalitos hablan, donde los pájaros hablan. Dice el presidente de Venezuela, decía que venía el pajarito y le hablaba con la voz de Chávez, del otro presidente que estaba. Y bueno, entonces, oh, qué maravilloso, hijo. ¿Sabe qué, hermano? Cuando todo eso sucede, es porque estamos en días de oscuridad espiritual y hay que estar bien parados para confrontar eso. Y Pablo le dice a Timoteo y a nosotros, tienen que ser sobrios, tienen que estar bien parados frente a todo eso. La palabra sobrio se traducía como estar atento, como estar vigilante, como estar alerta. Y a veces el problema que tenemos es que estamos alerta en un tiempo y nos descuidamos y abandonamos, perdemos la firmeza. Y ahí viene el león rugiente y hace su estrago en nuestra vida, en la familia, en la congregación. Pero Pablo dice, tienes que estar siempre alerta, siempre sobrio, siempre atento, siempre tienes que ser vigilante en esto. Y ahí es donde le dice, ¿cómo vas a hacer para enfrentar esa oscuridad espiritual? Vas a tener que hacer obra de evangelista, pararte firme en la verdad y ahora hacer tu otro rol, hacer obra de evangelista. El evangelista es la acción de anunciar las buenas nuevas. No una intención, yo tengo intención de predicar el evangelio, eso no alcanza. Hay que entrar a la acción, hay que entrar al trabajo y hay que dar las buenas nuevas. Yo no sé, ahora tendremos que ver cuántos folletos tenemos ahí sin repartir. Y tenemos que entrar a la acción, ir, predicar, hablar, llevar un folleto, una Biblia, lo que sea. Tenemos que entrar en la acción, hacer la obra de evangelista. Alguien que promueve el evangelio, alguien que anuncia el evangelio. Esa es la función de la iglesia.
anunciar que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y lo último que le dice Pablo, para terminar, le dice, cumple tu ministerio. Ministerio es todo lo que nosotros podemos hacer por la gente. Lo que hacemos por las almas, eso se llama ministerio. Si no hacemos nada, no estamos cumpliendo con el ministerio. Y Dios nos salvó, y ahora nos puso en esta carrera que es la vida cristiana. Y ahora Dios dice, hagan algo por sus semejantes, hagan algo por las almas. Y nosotros deberíamos preguntarnos, ¿qué es lo mejor que puedo hacer por la gente? ¿Abrir un comedor? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer para la gente? ¿Abrir un gimnasio? ¿Qué es lo mejor? ¿Crear una fuente de trabajo? Lo mejor de lo mejor es predicar el Evangelio. Amén. Hablarles de Cristo, hablarles de una salvación que es eterna. Y después ahí en su casa, sería bueno que usted agarre su Biblia y siga el paso a paso de Dios. Lo que Pablo le dijo a Timoteo y a nosotros, te encarezco. Lo que voy a decirte es urgente, es serio. Por eso te lo pido delante de Dios y de Jesucristo que resucitó de los muertos y que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso es importante repasar y detenerme ahí, que predique la palabra. Eso es lo que le está encareciendo Pablo. Le dice, te lo pido, por favor, predica la palabra. Y no te quedes ahí a pensar, a tiempo, fuera de tiempo. Todo momento es oportuno para predicar. Y le dice, te pido que instes, que aproveches, que la tengas a mano, que estés siempre a punto la palabra, que estés siempre listo para hablar de Cristo. Y le dice allí Pablo también, porque vendrá tiempo de oscuridad espiritual, y hay que confrontar, hay que desarmar todo eso de tinieblas que nos rodea, destruir todo eso con la predicación. Gente no sufrirá, no se desanime, hermano. Si hay gente que está despreciando la palabra, pisoteando la palabra, dándole poco valor a la palabra, usted no se desanime, usted valorice la palabra, siga la palabra. Agarre la palabra de Dios y no se separe de nada. Como dice el proverbio, compra la verdad, no la vendas. Amén. No la vendas, agárrese a esa palabra, la preciosa palabra de Dios. Y la gente tendrá comezón de oír. Predicador solo habla de la Biblia, dice, yo quiero escuchar otras cosas. Quiero escuchar de grandes milagros, de cosas fantasiosas. Esos, los que les gusta, los que tienen esas preferencias, son aquellos con los que el diablo se divierte. El hombre de Dios, la mujer de Dios tiene que gozarse con la predicación de la verdadera palabra de Dios. Jesús dijo que aquel que es de Dios, la palabra de Dios, oye. Amén. No quiere historia, no quiere cuento, no quiere fábula. El que es de Dios quiere escuchar la palabra de Dios. Entonces usted no se desanime, porque hay otros que sí quieren escuchar cosas fantasiosas. Hay otros que sí quieren escuchar esa clase de sermones, de predicadores, que son gentes, que son payasos del circo de Satanás. Usted tiene que ir a la iglesia a escuchar un varón de Dios que le explique la palabra de Dios, que le enseñe la palabra de Dios, que le anime a caminar juntos en la verdad de Dios. Los tiempos son peligrosos, ya lo sabemos, por eso hay que ser sobrio, estar atento, alerta, vigilante, pararnos firmes con la verdad del Señor, hacer esa obra de evangelista. Siempre tenemos que animarnos unos a otros a eso. Hablar de Cristo, hablar de la salvación, de la obra en la cruz, de su sangre preciosa, del perdón de pecados, de la salvación eterna. Y tenemos que cumplir el ministerio, porque pronto vamos a estar con el Señor. Amén. Tenemos que rendir cuenta qué hemos hecho como ministerio, qué es lo que hicimos por la gente, qué es lo que hicimos con el mensaje que el Señor nos confió. Esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo y a nosotros, pararnos firmes, porque vamos a tener que confrontar la oscuridad espiritual. Y nosotros somos animados a ponerle luz en medio de tanta oscuridad. Amén. Bueno, que Dios bendiga su palabra en este día, hermanos. Amén. Amén.